Voy a empezar por el principio y voy a decir, pórtense bien y agárrense. Vamos a multar quien no tenga cuenta electrónica o te recordamos que es una obligación fiscal. Y el SAT lo que hace es como sectorizar o elegir a quién va a fiscalizar. Te digo, mira, ya me di cuenta que estás haciendo esto. Te corriges o te cancelo el certificado de sello digital. Escoge. No puede haber una negociación cuando te ponen el pie en el cuello. ¿Quieres un estado de cuenta si no tengo el RFC, que es lo primero que me pide el banco? Y además me lo... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de We Accountants, la revolución contable. El día de hoy contamos con la presencia de un gran abogado, un gran amigo. Ya había estado con nosotros hace unos meses, el abogado Paco Francisco Navarro. Un gusto tenerte otra vez por acá. ¿Cómo estás, Toño? No, gracias por invitarme. Encantado. Pues en los últimos meses hemos estado hablando mucho de las reformas fiscales que se vienen para el 2026, de los cambios más representativos que pues la autoridad ha visto en Código Fiscal de la Federación, en Ley del IEPS, y que dicen que no hay nuevos impuestos, pero técnicamente hay incremento en diferentes o fiscalización en diferentes sectores de las industrias. Paco, pues, ¿qué nos pudieras decir a manera de, tú cómo ves, qué panorama nos tiene para el 2026 conforme a estas reformas que el SAT ya decretó y que entran en vigor el 1 de enero? Voy a empezar por el principio y voy a decir, pórtense bien y agárrense. Y agárrense porque no es una reforma que se haya cocinado de un día para otro, aunque pareciera que sí, como todas las reformas que se han venido suscitando en el oficialismo, que casi vemos que se presenta el paquete y a los 2, 3, 7, 8 días se autoriza, pues esta es una reforma que se ha venido pensando desde diciembre del año pasado, Toño. Hay que tener memoria en materia fiscal y nos podemos ir desde pues muchos años atrás, incluso más allá de 2024. ¿Por qué digo esto? En 2014 tuvimos una reforma de gran calado. Entraba la nueva ley del impuesto sobre la renta y se ajustaba la fiscalización electrónica, ¿te acuerdas? O sea, nos crearon la fiscalización electrónica, crearon un procedimiento muy específico para combatir el tráfico de comprobantes fiscales digitales por internet o facturas. ¿Cómo funciona? Pues bien sencillo. Una persona tiene muchos ingresos y le dicen, te voy a hacer una planeación. ¿Cuál es la pseudoplaneación? Pues yo te aviento una factura, tú me la pagas y yo por otro medio te la reembolso. De esa manera, esta empresa baja sus ingresos, esta la sube, pero esta nunca los va a pagar. Se da lo que le llamamos el efecto carrusel. Tiene ingresos, le mete otra factura y así se la llevan. El dinero va subiendo, bajando, hasta que llega una empresa basurero y le retornan el dinero. Y que en ese momento con la cuenta electrónica hubo muchos amparos, Eh, lo del buzón tributario, que muchos eh, decían, oye, es que es inconstitucional y por qué te voy a mostrar, ¿no? Porque Porque era en tiempo tal cual real, la ¿no? balanza, ¿no? De todos los números de tu contabilidad. Es bien interesante porque en ese tiempo yo conocí a un extraordinario abogado litigante, ya es una persona grande. Él nos decía, yo no enseño buzón tributario en el colegio porque eso no va a pasar. El buzón tributario sigue funcionando y no solamente tenemos ya buzón tributario para el SAT, ya tenemos un buzón tributario para el IMSS. O sea, fue tan buena herramienta que simplificó los procedimientos por los cuales nos notifican. Y pues muchos se confiaban porque en la opinión de cumplimiento del SAT, como no aparece esa obligación omitida, Mm. pues la realidad es que muchas empresas o personas físicas que están obligadas a enviarla, pues estaban como muy relajados, pero luego hubo efectivamente avisos en buzón tributario que llegaban, oye, tipo redadas, vamos a multar quien no tenga cuenta electrónica o te recordamos que es una obligación fiscal, y ya como que ahí empezó a hacer ruido y ya unos contadores o abogados empezaron a preocupar, a asesorar para que realmente se presentara de manera pues correcta, ¿no? Y de La manera... cuenta, lo que le llamamos las campañas relámpagos, ¿no? O sea, el SAT, en general me voy a enfocar en el SAT. Hay más autoridades fiscales a nivel estatal, municipal, hay diversos impuestos, pero vamos enfocándonos en el SAT. Y el SAT lo que hace es como sectorizar o elegir a quién va a fiscalizar. Y de repente dice, bueno, esta obligación está incumplida, vámonos sobre esa y ¡pum! Redadas masivas, ¿no?
Si de repente es PLD, si de repente es esto, si de repente son declaraciones provisionales omisas. Por ejemplo, ahorita está mucho la suspensión temporal del sello digital, que en serio parece redada en estas últimas Que es semanas. Me ha tocado mucho y que es un tema importante en la reforma del 2026 que el SAT está reforzando, ¿no? Te hablaba, Toño, de 2014 porque nos iniciaron con la contabilidad electrónica y nos empezaron a vigilar más. Nos meten la balanza, etcétera, lo que estamos hablando. Nos crearon el procedimiento del 69 para combatir lo que hablábamos de las facturas apócrifas. Ese procedimiento ya se venía persiguiendo, pero de cómo inició a cómo está terminando, nos dimos cuenta que el SAT se dio cuenta que sabíamos cómo defenderlo. ¿Por qué? Porque ellos llegaban y decían, oye, es que yo declaro que tus operaciones fueron inexistentes y quiero que presentes la complementaria y me pagues las contribuciones porque si no te voy a presentar una denuncia penal. Sí hubo denuncias penales, pero la mayoría de los contribuyentes se defendían. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que acreditar que que la persona que nos prestó un servicio tenía infraestructura, tenía activos, tenía personal, estaba localizado, tenía opinión cumplimiento positiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y si yo acreditaba con una buena historia de desarrollo, de inicio, desarrollo y conclusión cómo fue el servicio prestado o el bien adquirido, entonces el tribunal palomeaba y entonces se dieron cuenta que se estaban llenando de litigios que no les estaba funcionando. ¿Qué pasa? Fueron generando nuevos esquemas. Por ahí 2017, 2018 fue cuando empezaron a aventar las causales si te acuerdas, antes era un artículo 17H y ahí venían las causales para cancelarte el certificado de sello digital. Cuando voy a platicar con contadores o incluso con empresarios, le digo, ¿quieres convertirte en un contribuyente zombie? Que te cancelen el certificado de sello digital. ¿Por qué? Me impide facturar. Si hoy en día yo no le puedo facturar a mi cliente lo que me va a pagar, pues obviamente no me va a contratar porque le va a perder el efecto fiscal del gasto que va a realizar. Entonces, ¿en qué me convierten a mí? En un contribuyente zombie, en donde no puedo cobrar y si no puedo cobrar, pues ando por la vida, pues ahí como que, ay, Porque el SAT, pues en los últimos años hemos visto que utiliza mucho estas herramientas tecnológicas y está apretando más al contribuyente y está esperando a que pague multas, recargos, los impuestos omitidos y ni siquiera sin meter tanta presión o ni siquiera tener un equipo de auditores, ¿no? Sí, sino claro. el simple hecho de un correo, un mensaje, el buzón tributario, o te bloqueo cuenta bancaria o te cancela el sello digital, ¿no? Que eso es lo peligroso que hemos visto últimamente. Facultades de gestión. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, de 2014 para acá, lo que le están apostando es cómo recaudo más sin el factor humano de manera presente. Es decir, modifican a buzón tributario y entonces todas las formalidades, nosotros como abogados fiscalistas o abogados administrativistas incluso, que nos dedicamos a pelearnos con todo tipo de autoridades, siempre estábamos peleando cuestiones formales. El derecho en México se ha vuelto absurdamente formal. Pero esos absurdos nos daban defensas que a veces por cuestiones de, no me notificaron, entonces me hago conocedor de esto en tal fecha y por lo tanto ya pasó tanto tiempo y por lo tanto ya me liberé de la obligación. Por ponerte un ejemplo, en una auditoría que dura 12 meses, nos esperábamos a ver cuál era la equivocación para cerrarla en el acta final o en el último oficio, para ver cómo la esquivábamos. Es decir, se pasó de los 12 meses y como consecuencia yo te pido una caducidad especial, es decir, que todo lo que actuó durante la auditoría de esta persona se quede sin efectos. Pero eso también lo llevábamos a facetas contenciosas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace el legislador? Pues obviamente va dotando a las autoridades de herramientas que sean más contundentes y más sencillas. Y una de estas, pues, es la cancelación del certificado o las famosísimas revisiones profundas, en donde hay cartas invitaciones en donde te llegan y te dicen, a ver, yo estoy viendo en tu contabilidad electrónica o en la facturación que tus ingresos y tus egresos no cuadran por X o Y. Entonces te precargo la declaración y si no veo lo que tienes en la declaración provisional, entonces te mando llamar. Y entonces ya que estás ahí, te digo, mira, ya me di cuenta que estás haciendo esto, te corriges o te cancelo el certificado de sello digital. Escoge. Entonces, ¿qué hace la gente? No quiero pleito, no quiero broncas y se autocorrige. La autocorrección no está mal siempre y cuando sea correctamente asesorada. Me tocó y vengo de una cita y que tal vez me esté viendo
Y uso el ejemplo en donde hay una autocorrección en en una auditoría en donde le dicen, ¿sabes qué? Autocorrígete en impuesto sobre la renta, te voy a quitar la multa al 100% y los IVAs ahí quedamos tablas. Y él le dice, sí, va, me autocorrijo, pero tú me haces la devolución de los saldos a favor porque ya viste cómo es mi operación de IVA y con eso te voy a pagar el ICR. Dicen ellos, perfecto. Se dan la mano, lo hacen firmar, le cobran el 70% de la contribución, pagar recargos, actualizaciones, pero le quitan el 100% de la multa. Una autocorrección para mí, de todas las que podía haber elegido, la más malita. Pero bueno, resulta que tiene que pagar líneas de captura de manera constante y sonante cada mes por aproximadamente 130, 140 mil pesos mensuales y él está esperanzado en que le devuelvan el IVA. ¿Qué crees que pasó? No le devolvieron el IVA. O sea, le jugaron el dedo en la boca de, Híjole, habíamos hecho un trato, pero el IVA, te voy a pedir requerimiento de requerimiento de información, te voy a... información, no te habló la plataforma, ya tuvimos una plática de las devoluciones del IVA, te cierro la plataforma porque esta ya había zanjado, oye sí, pero yo presenté declaraciones complementarias a partir de la auditoría, por consecuencia me tienes que abrir la plataforma, no te la abro. Sí, entonces la autoridad abusa de estos acuerdos a los que lleva intramuros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a pelearlos y nos dicen, no, es que es una carta de invitación, no te puedes pelear porque no es un acto administrativo. Aunque te vayas con Prodecon o Y te alguna vayas con manera. Prodecon, etcétera, y te dicen, no, pues es que no es un acto, no te está causando un perjuicio, no te está dañando, porque es una invitación para decir, para Entonces leerte la está cartilla. malévolo, porque por un lado te estoy llegando buena onda, me aprovecho de que sí estás resultando y estás pagando, pero a la hora de la hora no estoy respetando mi acuerdo. No puede haber una negociación cuando te ponen el pie en el cuello. Eso no es una negociación. Si nos vamos a cualquier escuela de negocios es, vamos a sentarnos, vamos a dialogar y vamos a buscar un ganar-ganar. Con el SAT actualmente no hay un ganar-ganar. Es o te corriges como yo quiero que te corrijas o te voy a afectar. Yo lo ponía como ejemplo hace unos días. Oye, vamos a aumentar el salario mínimo. Todas las cámaras estuvieron de acuerdo y los empresarios. Pues sí, porque está aquí el caso del tío Richie, ¿no? De que, pues si no, o sea, si no estás de acuerdo, vas en contra de, pues aquí está como la cabeza. Ah, pero sí están de acuerdo, ¿verdad? Entonces, pues es como tú dices, ¿no? Te tienen con el pie en el cuello, no porque quiera aceptar, más bien es más como amenaza o de que, Como, oye, ya ahí le hice a aquel eso, pues va en contra también de los demás si no siguen. sin entrar a detalles políticos, porque tenemos ahorita esta discusión política en donde tenemos un partido oficialista que tiene una socialdemocracia y luego tenemos a un nuevo libertario parecido a Milei que está enarbolando a la derecha. No me voy a meter a discusión, pero si hay el caso del tío Richie también. Son los Yo dos como, extremos. yo como abogado también te digo, también los recursos que le desechó la corte también tiene sus matices Sí. porque usaban pura triquiñuela procesal para letargar y para no resolver esos asuntos que a cualquier otro hijo de vecino como abogado de litigante que yo agarro y defiendo un contribuyente de a pie, sea pequeña o mediana empresa, no vas a tener esos favores que tenía el tío Richie en la corte, pero también entiendo esta presión y hacer esta cuestión mediática, ¿no? O sea, de, mira, No, y muchos de Miguel se esos está candados han sido por todo esto que se ha hecho, la pues, es la reforma, realidad. la reforma a la ley de amparo, y todo esto nos lleva a donde estamos parados ahorita, porque la reforma de 2025, yo te decía, tiene un preámbulo muy fuerte de 2024, pero teníamos que entender lo que pasó con los certificados, lo que pasó con las revisiones profundas, lo que faltó con las facultades de concesión, lo que pasó con la contabilidad electrónica, lo que pasó con el buzón tributario, lo que pasó con los CEFOS, etcétera. En México hay un deporte y no, porque ya hay herramientas muy nobles para pagar impuestos acorde a tu capacidad real. Yo diría algo muy noble que tendría que estarle apostando a la autoridad en vez de seguir golpeando a los contribuyentes como lo está golpeando, realmente dar una opción para que el reciclo sea más amplio. Porque el reciclo es un régimen que para la mayor cantidad de personas es muy bueno, es muy noble. ¿Qué te están diciendo? Cumple, vas a pagar máximo, corrígeme si me equivoco, pero es 2.5% de impuesto sobre la Es el renta y el máximo. IVA págamelo. Sí. Ya págame mi IVA. Sí, la verdad está muy sencillo. En persona moral, que también hay un reciclo, que hay tope de Que, 35 que, que millones, está el topecito, conforme a flujo, ¿no? claro. Ahí se vuelve mucho el tema de lo esencial, los FDIs, cómo los emitas, porque pareciera que es algo sencillo, pero la realidad son tantos campos, tanta regulación, que de ahí se está agarrando la autoridad fiscal como para decir, oye, tú me dijiste que es SPUE y que ya está pagada, y en tu declaración
pues Bien, todavía no la cobrabas y no cambiaste o no cancelaste el CFDI. Y eso es justamente lo que se ha visto que presenta el SAT y dice, oye, pues hay discrepancias, ¿no? Lo claro. que tú estás emitiendo y dices que ya cobraste y acá en la declaración pues no lo estás reportando y efectivamente, igual no lo cobraste, pero es porque el CFDI estuvo mal emitido en su momento. Toda esta cuestión de vigilancia, bueno, en la plática que traíamos, el ojo que todo lo ve, ¿no? O sea, necesito estar en tiempo real y me gusta poner al SAT como en la película del Señor de los Anillos, cualquiera va a identificar quién es el malo, quién es el antagónico, que sería Sauron, esta torre que tiene un ojo que para todos lados está volteando en tiempo y momento, ¿no? Todo lo que se mueve lo está viendo, pum, 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 pum. ¿Qué es lo que pasa? Transitamos de las auditorías antiguas, como estábamos acostumbrados, a la cuestión electrónica, en donde, por ejemplo, juega un papel importantísimo el comprobante fiscal digital por Internet, que además hay muchísimos. Hay de retenciones, hay de dividendos, hay de La gastos, carta hay de aporte. la carta aporte, que era un documento mercantil que nadie pelaba y que de repente lo transforman a la materia fiscal. La carta aporte era lo que te daba la posibilidad de amparar el transporte de mercancía para quien no nos está escuchando, tiene un documento mercantil que llenamos. Y entonces lo llevan a lo fiscal y le purrundum, les dejan caer una serie de requisitos que administrativamente hablando eso es lo que sí lo ven y no lo entienden, pero no lo entienden ni nuestros juzgadores ni nuestros legisladores porque no están de este lado. A ti te toca llevar contabilidad, a mí me toca a veces estar en la contabilidad, no como llenarle y eso, pero sé lo difícil que es no equivocarte. Y aparte pensando si más del 90% de las empresas en México son pymes que no tienen una gran estructura, pues tengo un contador, pero es tener a alguien para la carta aporte, tener a alguien para que el transporte y salga con su timbrado, que concuerde la mercancía que está dentro con lo emitido, o sea, y si no se vuelve algo de contrabando, ¿no? Que eso también es lo delicado que ha apostado mucho el SAT a modernizar sus aduanas. Ya vemos pedimentos o tema de aduanas muy electrónico, como es ventanilla única, justamente para también atacar ese rubro que se le estaba yendo al Se le SAT. estaba escapando que también otra reforma, no voy a entrar muy a fondo, pero también acuérdate que tenemos la reforma comercio exterior, que también fue por ahí de, si mal no recuerdo, entre septiembre y noviembre, para no perderle. Pero también modificaron algunos regímenes que estaban utilizando para evadir impuestos en la importación y la exportación. También hay a los, no- a los agentes aduanales los pusieron en cintura. De hecho, les van a pedir declaraciones patrimoniales. Yo creo que ese es el futuro de los notarios, que también los traen en la mira. Respecto a código fiscal de la Federación, Paco, ¿qué nos puedes platicar? ¿Cuáles son los cambios más representativos que se vienen para el siguiente año? Ok, 2024 se crea en la Constitución, en el artículo 19, es que necesito explicar eso, se crea la prisión preventiva oficiosa y nos integra en una figura que dice adquisición, enajenación, venta o efectos fiscales, si mal no recuerdo, de comprobantes fiscales digitales falsos. Ahí está la palabra acá, falsos. Y en la Constitución, en diciembre que salió esa reforma que modifica nuestra Constitución y la modifica por las sentencias que había dado la Corte para que dijeran, ahora sí no tienes a dónde moverte, les dan 180 días para que corrijan la legislación ordinaria, es decir, código fiscal, ley aduanera, todo lo que tenga que ver con comprobantes. No lo hacen. Y el 7 de noviembre nos publican la reforma al Código Fiscal de la Federación. Pero previo a eso, teníamos una reforma chiquita a la ley de amparo, chiquita pero sustancial. Y en esa reforma ya nos habían corregido el Código Fiscal de la Federación. ¿De qué va estas dos? Primero la de la ley de amparo que vino aparejada con el código y luego la de código. En la primera de la ley de amparo nos dicen, tú ya no vas a poder venir al amparo a pelearme créditos fiscales que hayas controvertido y que estén firmes. Es decir, ¿qué pasaba? Nosotros como litigantes nos esperábamos en muchas ocasiones o hacíamos los litigios tan largos y el SAT no era muy bueno cobrando, que cuando querían venir a cobrarnos decíamos, ya no me lo puedes cobrar, papá. ¿Por qué? Porque ya pasó tiempo Era un suficiente. instrumento muy útil en esos momentos para... Porque, bajo norma, ¿por qué? Porque hay un artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, que dice que el SAT se libera de devolverte lo que tú tengas a favor con él
pero tú también te liberas de pagarle lo que tienes en contra con él. Es una figura básica del derecho general. La prescripción y la caducidad son figuras básicas universales de derecho peninsular. Del derecho romano, de toda nuestra escuela, existe desde Roma, si quieres, tomando como la... Hay muchas escuelas de derecho, hay muchos orígenes de derecho, está el anglosajón, está el hindú, hay derecho indígena, Pero el pero romano tomando el es el más romano, la representativo. prescripción es la liberación de una persona por el simple transcurso del tiempo. Y entonces, como se dieron cuenta de este tipo de litigios, dígase, ahora sí, tío Richie, nos hacen esta reforma, nos endurecen las suspensiones en el juicio de amparo, nos cierran un poco la llave. Ya que tienen esta llave cerrada, ya que tienen la reforma en artículo constitucional que hablamos ahorita, el 19 para la prisión preventiva oficiosa, el 7 de noviembre nos publican esta reforma y hay varios ejes, ¿no? O sea, creo que en la reforma del Código Fiscal de la Federación se profundiza este ojo sauroniano de vigilancia. ¿Por qué? Porque no agregan y más incisos al artículo 17H bis para convertirnos en contribuyentes zombies, para cancelarnos el certificado de sello digital y además le ponen vigilancia a quienes, a los notarios. ¿De qué manera? Dicen, a ver, tú notario, si yo te vengo y te pregunto si estos documentos son reales, me vas a tener que contestar que sí son reales bajo protesta de decir verdad y que además tuviste la diligencia de acreditarme que lo que tú diste fe era real. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas hongo, Toño. Hay muchas empresas ficticias de puro papel. Sí. Cuando doy clases les digo a mis alumnos, no existe el osito bimbo. El osito bimbo no está bailando, no le da la mano. Existe un acta constitutiva de Bimbo SADCB, no sé si sea SAPI, probablemente cotiza en bolsa, no sé qué sea, pero es un papel, es un contrato básicamente hablando. Y a eso se le da la característica de persona de carne y hueso. Entonces, ¿qué necesitas para que se opere? Personas de carne y hueso como nosotros. ¿Qué es lo que utilizan? Angelitos, prestanombres, testaferros, no sé qué otro nombre. O sea, angelitos, por ejemplo, todas las personas que están muertas y que siguen Sí. contribuyendo. Sí, ¿Qué le dicen empresas a fachada, fantasmas, empresas huecas, fachadas? que no tiene activo fijo, que no tiene nómina, que solo es para... O que sí, sí lo tiene. ¿Por qué? Porque hay que tener memoria. El artículo 69 era lo que vigilaba, Toño. Te decía, yo voy a ir a verificar que tengas activos, personal, infraestructura y capacidad, que esté localizado. Entonces, ¿qué hicieron las empresas que se Darle dedican forma. al flujo? Pues le dieron todo eso. Pero ficticio, pues. Ficticio, pero Pero ahí se lo está. dieron. O sea, y aquí es donde viene el absurdo de la verdad y la verdad jurídica, ¿no? O sea, ¿cómo le explicas eso a un niño? Es que está la verdad y la verdad jurídica. Sí, porque si tiene empleados, sí tiene, pero todo fue Todo es orquestado para orquestado, es justamente. falso, pero parece verdad ante los requisitos que puso. Por eso ese artículo viene a desuso. El 69 dejaron de aplicarlo, o sea, venía en 2024, 2025, 2023, se fue a la baja la empresa de personas de empresas facturadoras de operaciones simuladas. ¿Qué es lo que pasa? Le meten gancho a los notarios ahorita para decirle, quiero que revises efectivamente que la persona que dices que es, sea, que no sea que no sea falso, que no te estén entregando nada más documentos y que tú te prestes a constituir, porque pasa, tanto notarios como corredores. No todos, hay muy buenos profesionistas y hay muy malos Y profesionistas algunos como se todo. prestaban, pues, a... ¿Qué otra cosa viene? Recrudece en el artículo de, como te comentaba, el 17H bis y además en el 27 nos reforman para decir a todas las empresas que están dormidas, somnolientas o personas morales que no están presentando declaraciones, que no tienen requerimientos pendientes, que no tienen créditos fiscales firmes, no presentan DIOTS, etcétera, a unas las voy a suspender. Si duran más de 3 años, las suspendo. Y si tienen más de 5 años sin actividad, las cancelo. ¿Para qué? Para que no puedan ser utilizados sus RFCs para maquinar malas prácticas. O aquellos accionistas o personas físicas que hayan estado vinculadas, ya les pueden negar la inscripción al RFC porque se vinculó en algún momento con alguna empresa con crédito fiscal,
presunto EFO, presunto Es EDO, correcto. que es lo que se está protegiendo el SAT, como bien dices, porque vio que estaban atentando contra sus propios intereses de recaudar y que había muchas empresas fachada o fantasma que estaban haciendo ese tipo de operaciones simuladas, ¿no? Es complejo porque tú velo de esta forma y velo desde la mente, ¿no? O sea, todo siempre tiene una connotación económica. Desgraciadamente todo tiene una connotación económica y estas personas hasta para delinquir van a tratar de ahorrar dinero porque es un negocio ilícito. Que sea ilícito no le quita la parte de negocio. Hay una ganancia para ellos, ¿estás de acuerdo? Sí. Ilícito porque contraviene la ley, es un delito hacerlo. Pero entonces decían, pues en vez de yo pagarle a 5 angelitos a 5 personas, le pago a uno y lo meto en 5. Y entonces se contaminaba una y él seguía operando con otras 4. Entonces el SAT ya tenía este tema desde ese tiempo. Pero dice, ya no le voy a... Si yo me doy cuenta que una persona me sigue queriendo dar de alta empresas, porque también desde hace años es difícil de Te alta ponen más personas candados, durísimo, muchos más candados. para bien y para mal. Bien, porque es un freno para los hongos. Mal para todos los demás que quieren arrancar trabajando. O sea, Sí, es es una que los espada que de quieren Damocles, hacer ¿no? las cosas bien es el tema que hoy pues es muy burócrata para una inscripción al RFC y luego la firma y luego comprante de domicilio y Lo ya que no me te aceptas piden de el... comprobantes, o sea, lo que te dicen, dame un estado de cuenta. ¿Cómo quieres un estado de cuenta si no tengo el RFC, que es lo primero que me pide el banco? Y Sí, además algo el banco ilógico. me dice, entrégame, pensando en personas malas, dice, entrégame el acta constitutiva dado con el aviso de Secretaría de Economía. No puedo dar el aviso de Secretaría de Economía hasta que no tenga la e-firma. Entonces, es como, tus lineamientos que me estás dando no los puedo cumplir. Y ahí tienes haciendo un galimatías a todos nosotros como asesores, como viendo cómo le acredito que esta persona existe. Caemos en lo mismo. Es una cosa que se llama eficacia refleja. Lo que pasó acá te lo traigo acá. Entonces, si yo me doy cuenta que socios, accionistas, administradores, comisarios, etcétera, quien esté, porque cuando tú das una hojita y llenas y das el RFC, ¿te acuerdas? Eso, oye, Sí. das la explicación. Ya trae pecaditos, pues no te voy a dejar iniciar operaciones, hazle como quieras. Son estas cuestiones de vigilancia profunda, este ojo que todo lo ve, pero que no ve contextos, o sea, él ve nombres, ve situaciones y no le importa el contexto. Porque no, incluso te van a negar o te van a cancelar o te van a dar de baja o no te van a dar de baja. Ahora sí que es a su gusto si tienes créditos fiscales firmes. Hay personas que simplemente no pudieron pagar el impuesto y ya. No les dio. El negocio no dio. Es real, también pasa. No es que todos se agarraron y se robaron. Eso no dio. Y que eso nos lleva a garantizar el interés fiscal, que ese también ha sido un tema muy importante de la nueva Uf. reforma, Paco. Sí, porque ahorita es como lo englobaría en quiero el dinero constante y sonante. ¿Qué pasa? El SAT llegaba y nos revisaba, fuera facultad de gestión, fuera una auditoría, fuera una multa directamente, etcétera, ¿no? Te determinaba una deuda a cargo. Entonces nosotros escogíamos varios escenarios, ¿no? Decíamos, mira, si es una auditoría, hay que presentar recurso administrativo de revocación o recurso de inconformidad, dependiendo de la materia, para suspender el procedimiento administrativo de ejecución, es decir, para suspender en ese momento la posibilidad de que me vengan a cobrar. Y además lo utilizamos para puentear pruebas. ¿Por qué? Porque muchas veces, insisto, yo creo que el SAT piensa que venimos como a tu oficina, que tienes a tu secretaria, tu administradora, tus auxiliares contables, etcétera, que todas las empresas están así. No, mucha gente la contabilidad la deja de lado, no se les olvida que la contabilidad no solamente se integra por registros, sino que también se integra por las cuestiones materiales, contratos, evidencias, bla, bla, bla. Que Mil y un aparte debería de cosas ser la base para la toma de decisión de tu de negocio, tu ¿no? De ver negocio, los números, pero muchas de pero las veces no lo no lo tienen. hacen así. Entonces tenían que localizar esas pruebas porque la última oportunidad que tenían era para presentarlas en el recurso administrativo de revocación. Y el recurso duraba mucho tiempo porque entregabas todas las pruebas. Entonces el SAT se quedaba maniatado porque le llegan muchas pruebas por recurso, entonces se quedan por años ahí y tú sin garantizar. Viene la reforma y nos dicen, nena, ahora voy a cambiar las reglas del juego. En materia de ICR, IVA, IEPS, derechos, hidrocarburos, todo lo que sea competencia del SAT, tú vas a presentar ese recurso y me vas a tener que garantizar
Pero vamos a intentarlo porque tenemos este fenómeno en donde ya no reforman las leyes específicas, sino que todo lo que quieren reformar para experimentar lo meten a la ley de ingresos de la federación. Y en el transitorio nos dicen, te voy a dar un periodo de gracia de 6 meses para que no garantices el crédito fiscal. Pero cerrados esos 6 meses, o me garantizas o te embargo. Y ahora, ¿cómo tenemos que garantizar? Antes, la opción de garantizar que tenía el contribuyente era potestativa. Tú decías, bueno, puedo entregar esto, puedo entregar esto, puedo entregar Con aquello, lo puedo que hacer tú esto. pudieras Y ahora no. tener. Ahorita ya tenemos una prelación obligatoria. ¿Cuál es la prelación? Lo primero es, entrégame un billete de depósito. ¿Ante quién? Banco del Bienestar. No te, te van a preguntar el origen y procedencia de los recursos. Desde que vi esa reforma, lo primero pensando mal dije, ¿se va a prestar para un lavadero de dinero? Imagínate que una persona que tiene muchísimo dinero, que sí viene de procedencia ilícita, te agarra y diga, ¿sabes qué? ¿Cuánto traes en banco? 1 millón de pesos. Va, échamelos y yo te paso 900, no, no, al revés, 950,000 pesos. Va, que te diga él, órale, yo meto 1 millón de pesos en efectivo al Banco del Bienestar. Aquí está. Ya le estás dando Ya, ideas, Paco. es que, o sea, se va a prestar para ese tipo de Sí, cosas. sí está O peligroso. sea, ellos necesitan dinero para los empresarios reales y para los que no. Porque ya va a venir limpio del Banco de Bienestar. No van a preguntar. Habrá que ver cuáles son las reglas de carácter general que emitan, porque además nos van a meter reglas, ¿no? De cómo vas a tener que hacerlo. Pero pues ahí va a haber un mercado ilícito de efectivo. O sea, ellos quieren dinero constante y sonante, líquido. Las empresas, lo primero que tienes que hacer es, ¿puedes pagar? Si no puedes, la segunda opción es que me acredites que no lo puedes pagar, que venga la nota de crédito. ¿Quién te emite la nota de crédito? El banco. ¿Cómo funciona la nota de crédito? Lo utilizan mucho los comerciantes a nivel de comercio exterior. Dice el banco, ok, tú le tienes que pagar a un tercero, entonces yo te voy a emitir una nota de crédito que en el momento en que el tercero reciba la mercancía, yo voy a pagar. Entonces el banco asume y tú le pagas al banco. Y el banco te va a pedir 3-1, 4-1, no sé. Los bancos no son nuestros amigos, los bancos es un Sí, no, negocio. te pide estados financieros y tienes que estar sano en Sano cuestión de porque si no, no números. te va a dar la nota de crédito, ¿no? ¿Cuánto te Claro. pide? Usualmente 3-1, Sí. 4-1. Viene la nota de crédito. No puedes pagar una nota de crédito. Órale, paga la póliza de fianza, papá. Y la póliza de fianza es entender que vas a pagar la renta de un dinero ajeno. Y es un porcentaje a veces alto. Las pólizas de fianza son altas. O sea, hay veces que dices, ay, sí, saca la póliza. Perfecto. Tienes que entender que mes a mes, o al año, si quieres, vas a pagar una prima, ¡pum! La pagas, no sé, 100,000 pesos. Nada más por tener ese papelito que diga que en caso de que se dé el suceso de que le tengan que pagar, esa te le va a pagar. Ya te libraste, no, pagaste la prima y además te va a cobrar Y a que ti la volvemos, fianzadora. la fianzadora te va a pedir estados financieros y tendrás que estar en un Tu buen, casita, tu inmueble, al SAT, algo que le el garantices. SAT se va a quitar de problema. Yo ya no voy a estar con el servicio de enajenación de bienes, que ya no se llama así, antes era el SAI. Y luego ahorita es el para devolver al pueblo lo robado, el Instituto Hay para una devolver al secretaría, pueblo ¿no? lo robado, ¿te acuerdas? Sí. Antes era Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, entró el gobierno pues oficialista y le cambiaron al Instituto para devolver al pueblo lo robado. Eh, Si quieres pausa, porque sí. Ay, no, Es que los eso, que sean morenistas no van a... sí, o sea, pero bueno, Yo no me quiero reír, pero es que no. le cambian el nombre y ¿qué les salía caro? Pues obviamente embargar el inmueble y sacarlo a la venta porque ahí también nos defendemos nosotros como contribuyentes. Por ejemplo, hay veces que no te pueden embargar tu casa de habitación donde esté el hecho conyugal. Lo mínimo vital no te lo pueden quitar. Entonces también lo peleábamos, no les gusta. Quieren dinero, 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 dinero. ¿Para qué? Macroobras, programas sociales, lo que tú quieras y gustes. Sí, que esté No, sonando no, la caja registradora sonando, sonando, y sonando. que superen su meta de ley de ingresos, Y ¿no? Que la tienen última que planeado. nos viene ahí en esa prelación, si mal no recuerdo, a lo mejor se me está escapando una, pero estas son las principales, ahora sí es la negociación. Si no me puedes dar el billete de depósito en mi banco preferido, del bienestar, no me puedes sacar una nota de crédito donde un banco sea el encargado de pagarme. No me quieres dar póliza de fianza.
o no puedes, porque no es que no quieras, es que no puedes, tienes que acreditar lo que eso implique, ¿no? Son nuevos retos probatorios para nosotros como abogados. Entonces te embargo ahora sí la negociación con lo que tengas. Cambia mucho el espectro de cómo vamos a tener que garantizar. Yo no estoy tan peleado con esto porque mi litigio es muy estricto y con muchos clientes siempre les hablé la otra cara de la moneda. O sea, ¿tienes para pagarlo? Sí. ¿De qué? A ver, vamos viendo primero cuál es el fondo. El fondo fiscal siempre es el mismo. ¿Debo o no debo? ¿Debo? ¿Por qué? ¿No debo? ¿Por qué? Ese es el litigio fiscal. Ya todo lo demás es parte técnica, pero se resume así. Entonces, si yo veía que mi cliente lo estaban acusando porque tenía tal vez ahí unas facturas medio raras o unas facturas incluso reales pero no soportadas, etcétera, ya vamos a quitarnos lo penal. Págalo, lo vamos a pelear. Te doy una garantía tal vez de un 80% de probabilidad de que vamos a ganar, págalo. Velo de esta forma, si lo tienes, ¿no? Si el flujo te lo permite, págalo. Si lo ganamos, te lo van a devolver y te lo van a devolver con recargos. Hasta este año era 1.47. El próximo año es Va a 2.07% de subir. recargos, que está por arriba de la tasa interbancaria. O sea que va a ser un buen... Que aplica cuando tú le pagas fuera de tiempo al SAT y aplica y a cuando viceversa. te debe alguna devolución al SAT. Ahora sí que es juego de moneda, ¿no? Hay cara o cruz. Te debo, me debes, pero vamos a jugar con la misma regla del 2.07%. Puede ser un ahorro. A la mayoría de los clientes, y no me dejará mentir aquí mi compañera, yo sí les he dicho, o sea, vamos pagando. Medimos, ¿puedes hacerlo? Sí, págalo, nos quitamos la presión penal de cualquier cosa que nos quieran acusar y que nos resuelva el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Creo que nos van a llevar a ese escenario. Ya lo he venido haciendo, no me he ido mal. Muchas de las reformas estrictas de derecho que escucho en litigios, porque los abogados eran muy laxos. Yo siempre he pensado o tomo el criterio más estricto para litigar de la manera más mesurada. Quitar la mayor presión hacia el cliente. Evidentemente, la presión financiera es horrible. Los clientes, cuando les dicen tienen que pagar, perfecto, pero cuando ya llega el cheque de vuelta, es un ahorro. Claro. Tuviste un ahorrito, tuviste un tiempo, velo como si fuera un ahorro, como un seguro. Y si no, bueno, sabías que tenías que pagar, man. Ni modo, se hizo lo que se pudo porque te tocó a ti no todo se gana tampoco, ¿no? El litigio fiscal se puede ganar, pero no todo se gana. Y ya para ir concluyendo las recomendaciones de lo que tenemos que tener para el 2026 y poder enfrentar estas reformas, Paco, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Yo creo que sí hay que tomar en cuenta que el Satanás viene a cobrar. Una recomendación importantísima es que tomen en cuenta que existe una reforma profundísima al Código Fiscal de la Federación en donde se crearon unas oportunidades para el SAT. Una, en las nuevas facultades de comprobación nos van a poder pedir la contabilidad como ellos quieran en las auditorías o en las revisiones. Antes lo peleábamos y lo ganamos. O sea, tú me estás pidiendo la contabilidad de esta manera y yo soy una empresa autónoma que puedo entregártela en contabilidad como la tengo mientras tanto refleje con fidelidad mi situación financiera, lo que pasó. Sí. Ahorita ya no lo pueden pedir así. No, los amarres y como ellos lo quieren, ¿a qué detalle, no? Dos, nos van a pedir, cuando vayan a las auditorías, van a tomar fotografías y videos y audios. Eso significa que nosotros, en igualdad de armas, también vamos a poder grabar, vamos a tomar fotografías y vamos a hacer audios. Que se va a poner bueno Se eso, va a poner Paco, muy bueno porque vamos a ver no cómo lo estamos están haciendo. acostumbrados, ni ellos ni nosotros Ni a ellos ni que nosotros. estemos ¿Y así. qué va a pasar con esa información que se está videograbando? Claro. Porque yo sí te puedo grabar a ti como autoridad y divulgarlo, porque tú eres una autoridad pública, pero tú no puedes hacerlo a mí. ¿Cuál es la reserva que le vas a dar a ese tipo de documentos? Pero viene el procedimiento más loco y más complejo de la reforma, que es la que sí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuál? Se creó una facultad de comprobación expedita que elimina la utilización del 69B para dar paso a una declaración de comprobantes falsos digitales de manera rápida. ¿Cómo? El SAT. Fíjate, antes teníamos que tener la certeza de que tú estabas, o llegar a la posible conclusión de que tú estabas emitiendo comprobantes falsos porque no tenías activos, no tenías infraestructura, no tenías personal, no estaba localizado. Pero era algo cierto, algo que ya se habían dado cuenta. ¿Cómo se dan cuenta? Pues en sus declaraciones. Claro, está muy ¿No? fácil. Estaba muy fácil. Había un dato objetivo, palpable. Ahora no. Ahora dice,
Yo te voy a llegar a tocar la puerta, te voy a entregar una orden y te voy a explicar por qué presumo que lo estás haciendo. Pero va a ser a criterio del A criterio, notificador. no hay una lista como antes sí la teníamos. Ahorita es a criterio, llego, pum, te entrego. En ese momento te cancelo a ti, que estás emitiendo facturas, la posibilidad, te cancelo el certificado de sello digital, y pum, te bajo el switch. Zombie, bienvenido al mundo zombie. Y no es ahí, no está el representante legal, creo que llega el No lunes. importa, olvídate del citatorio. Vamos a entrar a las facetas de fiscalización como en otras materias. Profeco no te deja citatorio. Profepa no te deja citatorio. Cofepris no te deja citatorio. ¿Por qué? Porque son materias en las que tienen que llegar a revisar lo que está pasando en ese momento. ¿Estás vendiendo medicamento? ¿Estás dañando el ambiente? ¿Estás estafando al consumidor? ¿Estás estafando al fisco? En ese momento te cancelo. ¡Pum! Te voy a dar 5 días para que me entregues las pruebas que tú crees convenientes para desestimar la presunción que yo te estoy haciendo ahí. Que no es una presunción legal, es una presunción humana, es una conjetura a la que ellos llegaron. Con la foto, con el video, con lo Y además que vio. tomo lo que vi ahí, ¿no? Ojo con los domicilios virtuales. Ojo con los domicilios virtuales. El domicilios virtuales entendido este lugar en donde llegas a un lugar, el coworking, donde llegan y hay miles de personas, ¿no? La posibilidad probatoria está restringida. Nos dicen, no puedes entregar todo tipo de pruebas, ¿eh? Si pruebas pruebas que sean aleatorias del procedimiento, si pruebas pruebas que son obtenidas de manera ilícita, si entregas pruebas que fueron declaradas ilegales en otro procedimiento, no te las voy a aceptar. Pero bueno, ahí está. Simplemente no te las voy a aceptar. Pasado eso, en 24 días te voy a emitir una resolución. Si desvirtuaste mi presunción, te levanto el switch, sigue operando como nada, como si nada. No desvirtuaste mi presunción, te cancelo definitivamente el certificado de sello digital. Inicias de cero el trámite, en dado caso. Y lo quieres corregirte, ven y corrígeme acá, te voy a dar la oportunidad. Pero en ese lapso, en 45 días, yo te publico en el Diario Oficial de la Federación y en la página del SAT. Y una vez que está publicado en el Diario Oficial y en la página del SAT, todas las personas a las que le emitiste comprobantes tienen que presentar complementaria. Porque si no presentan complementaria, denuncia penal. Porque ahora sí armaron un delito específico que, si me no recuerdo, es el 115 bis, en donde dice a quien compre, enajena, adquiere o le dé efectos fiscales al comprobante fiscal digital, se le sancionará con tantos años de prisión. El problema es que en ese momento el Ministerio Público o la Procuraduría Fiscal integra la carpeta, la manda con el juez te manda a llamar y como es un delito del catálogo en ese momento, te leen la acusación. Y era de 3 a 9 años, creo. De 3 a 9 años, si mal no recuerdo. Te leen en ese momento el delito y te vas a quedar entambado. Te vas a quedar en prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure tu acusación. Entonces ve qué medida de presión. Si les había funcionado el tema de abandonar las auditorías y irnos a las facultades de gestión, ahora sí viene la presión penal. Sí. El problema cuando generas un escenario tan bueno, también puede ser muy malo. ¿Por qué? Porque las fiscalías no se han reformado. Cualquiera que sea medianamente capaz de aceptar la realidad mexicana se va a dar cuenta que ir a fiscalía es tortuoso. Es un lenguaje muy específico. Las fiscalías no investigan, las fiscalías no persiguen. Muchas de las fiscalías extorsionan. Entonces, hay un trabajo fenomenal para quien le interese de Guillermo Cepeda Lecuona, que es el encargado del IJA, y era profesor investigador del ITESO, que se llamaba ¿Cuánto cuesta la prisión preventiva en México? Desde hace años. Y ya está midiendo cómo se está empezando a llenar de gente que está en prisión preventiva oficiosa esperando una sentencia. Se supone que otra de las grandes reformas que vino del año pasado cuando reformaron al Poder Judicial Federal es que los asuntos fiscales se van a resolver en 3 y 6 meses. En el deber ser, ¿no? En el deber ser, porque cualquiera que... Yo trabajé en tribunales, trabajé en dependencia gubernamental también, trabajé en la Profepa y trabajé en tribunales. No nos da el poder humano para poder resolver los asuntos con esa celeridad porque son titipuchal y he sido tan formalista el derecho que nunca nos va a dar la capacidad. Entonces eso se va a quedar en letra muerta, habrá que ver cómo pelearlo. ¿Qué te digo yo? Si tú como contribuyente estás inmiscuido en un tema, como EFO o como EDO, como empresa que facturó la operación simulada o empresa que dedujo la operación simulada, hay que defenderse con el amparo. ¿Por qué? Porque esa reforma, por ejemplo, para quien le están eliminando la posibilidad de defenderse, al contrario del 69, cuando nos publicaban,
nos daban 30 días para defendernos, ¿te acuerdas? O sea, decían, bueno, yo te voy a decir que está en el diario oficial de la Federación y lo peleamos por mucho tiempo, es que a mí no me avisas como si le avisaste al EFO. A mí no me avisas, yo tengo que estar atento en el diario. Pues será el sereno, será el moreno, hazle como quieras. Cuando te enterabas te defendías. Ahorita no, ahorita dice, no hay defensa. ¿Presentas complementaria? ¿Te hincas y me pagas? ¿O hay bote? Sí, Entonces, la amenaza y la pena está mucho más. para mí, ahí hay un amparo. Por primera aplicación de la norma, amparo indirecto, estás violando mi derecho de audiencia y defensa, artículo 14 constitucional. Nadie puede ser privado de sus derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. Segundo párrafo. Es algo antiquísimo. Oye, que los jueces son del bienestar. Los jueces son del bienestar, sí votaron, pero eso no significa que vayan a fallar en favor de Morena. Porque son independientes, que no se les olvide a los jueces que llegaron ahí, que votaron y hicieron la promesa de ser independientes del partido oficialista. Y dos, hay jueces que no se han ido. Todavía tenemos jueces que están participando hasta el 2027 y hay jueces que van a palomear y que van a tirar esa reforma. Hay que defendernos como contribuyentes. No se trata, hace rato iniciamos la plática donde les comentaba, una autocorrección también puede ser peligrosa si la haces sin la debida asesoría. Sí. Financiera, contable, administrativa, jurídica. Sí viene fea, viene dura, demasiado agresiva. Sí, porque ya teníamos algunos años que no habíamos tenido la referencia de un cambio tan drástico o importante, salvo la del 2022, pero ya ahorita en el 26 pues estima, ¿no? Que sí tenga unos efectos Sí, buenos para el SAT y para los contribuyentes habría que ver ya las reglas generales que hay que estén ver publicando. hay que ver cómo la van a aplicar, porque ya casi para acabar, hay que ver cómo la van a aplicar porque agregaron este tema de que el comprobante tiene que ser verídico, real, existente, en el 29 ABIS, si mal no recuerdo, y ese requisito no existía para los comprobantes que se emitieron, que se emitan hasta el 31 de diciembre de 2025. Aplica del 1 de enero en adelante. Entonces, si me quieres aplicar esta prisión preventiva oficiosa, me voy a pelear. Y hay Porque que, sería de ¿por aquí qué? en Porque es de aquí adelante. en adelante, no de aquí para atrás. Correcto. Porque si no estarías aplicando una norma sustancial, porque es un criterio Retrospectiva. sustancial Retrospectiva. de manera retroactiva, retrospectiva. Y ya por último, si quieres, como que sí vale la pena citar, es que hay un programa de autocorrección en donde el año pasado era hasta 35 millones, si mal no recuerdo. Sí, ¿verdad? Sí. No voy a decir una burrada, pero Sí, si la eran digo, 35. bueno, discúlpeme por esa burrada. Y ya aumentó. Aumentó a 300 millones de pesos. Entonces, si tú tienes un problema con el SAT, no lo hagas solo, pero, o sea, busca los que estamos, que nos dedicamos a esto, que hablamos ese lenguaje. Yo no me meto a fiscalía sin, como la Divina Comedia. Es un libro difícil, interesante, pero Dante no recorre los 7 círculos del infierno solo, va con Virgilio, el poeta. Entonces es lo mismo, te vas a meter a Profepa, busca una persona que sea especialista en ambiental, te vas a meter al SAT, busca un fiscalista, te Sí, vas a meter a... para saber en qué sentido va y que no Que a la sí, hora de que la hora no, te puedan ahí. y que puedas hacer toda esta radiografía de, ok, si hago esto me va a favorecer así, 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 sí, pero me puede perjudicar acá, ok, lo hago, no lo hago, para que no te pase lo del tema del IVA que te platicaba hace Sí. rato. Entonces, sí viene eso, no todo es litigio, porque no todo tiene que ser litigio, también hay opciones de autocorrección, pero sí hay que hacerlo de manera mesurada con una buena asesoría. O sea, el escenario tampoco está tan mal, hay defensa, no caigamos en este pesimismo de ya no tenemos tribunales, porque al día de hoy yo sigo litigando amparo y me ha ido bien, y a ti te consta. Nos ha ido bien en el amparo y nos ha ido bien en los juicios, te consta. O sea, no todo está perdido, Paco. No todo está perdido, pero está más difícil, mucho más difícil. Pues te agradezco mucho, Paco, tu gran participación en el día de hoy en el podcast. Pues muchas gracias a todos por vernos, escucharnos y nos vemos en un episodio más de We Accountants. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Así. Gracias.